Gracias por continuar con nosotros aquí en 60 por 60. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos. Continuamos, avanzamos. Pues hace una semana exactamente les comentábamos antes de ir a este corte que la diputada presidenta del Congreso del Estado, Diana Karina Barreras, comunicó al gobernador que ya había quedado resuelta, por lo menos, con las mitad más uno, creo, o 2/3 partes, no recuerdo cómo es, de los ayuntamientos para la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral, que pues, bueno, va a cambiar un poquito las reglas del juego de las elecciones de gobernador en Sonora. Y ya tenemos, como siempre, a nuestro experto de los martes, Pedro Pablo Chirinos. Buenos días, estimado, para seguir con la moda del peinado que prevalece en 60 por 60, por supuesto. Querido Jorge, mira, coincidimos, compartimos, y bueno, pues es un gusto estar aquí. Saludos a todo el auditorio. Insisto, no está viendo doble, señoras y señores, no es un efecto, sí es Pedro Pablo Chirinos, él sí sabe en materia electoral, nosotros nomás vamos a preguntar. ¿Cómo ves, mi estimado? ¿Cuál es el futuro de esta reforma constitucional que de un día para otro, en cualquier momento puede ser pues promulgada ya por el gobernador, ya está todo listo para que entre en vigor? Así es, Jorge, pues faltará nada más que se publicite en el boletín oficial de la entidad para empezar a contar el plazo de 30 días que partidos políticos nacionales tienen para impugnar este decreto. A ver, ¿el antecedente cuál es? Si el Poder Ejecutivo en el Estado puede legislar, la respuesta es sí. La Constitución establece ciertos requisitos para que él pueda enviar iniciativas. El primero de estos es, en caso de una reforma constitucional, que se apruebe por mayoría calificada, que lo que decías ahorita, es decir, 2/3 partes de los diputados presentes. Una vez que se aprueba por estos diputados, pasa para su validación a los cabildos en toda la entidad, y en los cabildos tiene que aprobarse por 37, que es decir, la mitad más uno de los municipios. ¿Qué significa esto para los que nos escuchan? Que seguramente síndicos, regidores y presidentes municipales revisaron con mucho detenimiento esta iniciativa del gobernador y consideraron, al igual que los diputados, que era lo más conveniente para la entidad. Creo que es el ejercicio de una facultad constitucional que se establece en nuestras leyes en el Estado, porque al gobernador le otorgan hasta la posibilidad de enviar 4 iniciativas preferentes dentro de cada periodo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues no sabemos si en verdad esto va a impulsar los proyectos del siguiente gobierno, que solo durará 3 años, o no sabemos si esto va a impedir que esos proyectos lleguen a buen puerto, ¿no? Eso lo va a calificar la Suprema Corte de Justicia a través de una acción de inconstitucionalidad que, como mencionaba, la interpondrán los partidos políticos nacionales, ya que aquí en el Estado pide que sea el 33% de la legislatura la que firme esta demanda. No dan esos números a nivel de los legisladores locales para oponerse, pero sí tienen ese derecho a salvo los partidos políticos nacionales. La Suprema Corte de Justicia revisará. No hay una suspensión en este caso, dado que tiene una relación con la materia electoral. Y bueno, vamos a ver en los siguientes meses qué es lo que ocurre con esta discusión. Ya tenemos algunos antecedentes, como los casos de Baja California con Bonilla o Veracruz con Miguel Ángel Yunes, en donde ocuparon periodos recortados y previamente fue calificado este recorte por la Suprema Corte, en donde dijo que se hizo con la soberanía de la legislación local y que el Congreso del Estado y el gobernador tienen facultades para hacer esto. Ahora, llegando a la dimensión política, bueno, ¿cuáles son las ópticas que hay? Que esto se hace para procurar una mayor participación. Eso lo decidirá también la Suprema Corte de Justicia y veremos si efectivamente lo valida o no. Yo creo que hay un margen muy amplio de que se valide. Creo que en realidad no es toda una reforma constitucional en materia electoral como se podría haber hecho, pero sí genera muchas suspicacias, Jorge, como tú bien lo analizas siempre, porque no sabemos en realidad cuál es el objeto de acotar a 3 años el gobierno del siguiente gobernador, en el escenario en el que vivimos, donde se viene asentando la transformación en el estado de Sonora, el régimen de la cuarta transformación. Porque si esto está pasando, recortar el periodo del siguiente gobernador, yo creo que es más bien algo más político
que de planes de desarrollo que siempre tienen que empatarse, no importa si dura 2, 3 o 6 años el gobierno, la gente sí necesita los mejores resultados. Entonces, pues lamentablemente, y para no alargar, Jorge, tenemos que la oposición tampoco ha dado argumentos de peso para criticar o invalidar esta iniciativa, porque solamente han dicho que por qué no se presenta en el 2026 si va a entrar en vigor hasta 2027. Bueno, es algo que se está haciendo con mucha antelación para que se revise en la Suprema Corte, pero el argumento de la temporalidad creo que no resuelve el fondo de la controversia, Jorge. Sí, de hecho, Pedro Pablo Chirinos, yo recuerdo en entrevistas del gobernador, del entonces candidato de Morena y aliados a la gobernatura, que él decía que, bueno, por ejemplo, que iba a someter a consideración del Congreso el tema de la revocación de mandato, que es una política de la Cuarta Transformación, de la 4T, no lo hizo. Nunca, jamás, nunca le oímos mencionar en su plataforma, ni está incluso en su libro que publicó con ayuda de algunos académicos y expertos sobre el proyecto de Estado que venía para Sonora. Nunca había mencionado esta iniciativa de acortar la siguiente gubernatura a 3 años, y sin embargo, pues lo hizo, ahí está. Tienes razón, fíjate que yo en lo personal he tratado de entender o de que alguien me convenza de por qué sí. Nadie me ha podido convencer de por qué sí con un argumento que realmente te haga reflexionar, pero tampoco nadie me ha convencido del por qué no. Entonces, pues utilizando su mayoría, el gobernador la está utilizando para un tema que quizá, tienes razón, quizá podría esperar y ver otros asuntos. Hay muchos asuntos que tienen que ver con la democracia, que se han estado gestionando por muchos años, desde la duración de los periodos de los alcaldes, desde la posibilidad de elegir a los regidores y síndicos de los ayuntamientos, muchas otras cosas que que se han discutido por años y por años, la municipalización de algunas zonas como el poblado Miguel Alemán y Bahía de Quino, muchas otras cosas que en materia electoral pudieran haberse abordado y que el gobernador prefiere hacer esta sorpresiva iniciativa. Vamos a ver en qué para. Hay obviamente pues más interpretaciones de implicaciones electorales que implicaciones legales. Y por lo que veo, sí, tienes razón, yo tampoco veo una dificultad en el tema legal. Yo creo que si es que se impugna por parte de los partidos nacionales, como dices, tampoco le veo mayor problema a que la Suprema Corte de Justicia lo avale, ¿no? Sí, Jorge, bueno, pues yo solamente quisiera decir 2 cosas adicionales. Es que pues la iniciativa lo que contempla es propiciar la mayor participación de la gente, y eso no solo beneficia o no necesariamente beneficia al partido en el gobierno, sino que siempre termina beneficiando la competencia electoral y a los partidos de oposición, porque cuando la gente sale a votar más es cuando se dan estas alternancias. Lo acabamos de ver en Brasil. Entonces no debería haber tanta suspicacia y deberíamos estar a esa buena voluntad, pero también hay un contexto aquí en el estado que tú conoces muy bien, que cada 6 años viene a darse un switch de una alternancia en la entidad. Entonces, no sé si esto pueda incidir o no en esta parte, pero bueno, quedará pendiente también cómo propiciar el aumento de esa participación para las elecciones intermedias. Creo que esto es algo que definitivamente es de importancia para el gobernador, porque tendrá él que buscar esas condiciones de gobernabilidad en la segunda parte de su gobierno, con una mayoría también en el Congreso. Eso queda en vilo. Yo creo que en este primer semestre, bueno, no forzosamente, pero sí forzosa y necesariamente, más bien por el tema de la calificación de una reforma electoral completa y de gran calado, pues tendremos que conocer el resto de la iniciativa que aborde todos estos particulares. Entonces, puede ser que por 2 caminos separados se resuelva, sí, pero de que viene una reforma electoral, tendrá que venir de cara a las siguientes elecciones, que bueno, pues ya van a empezar a finales de este año. Resumen pavimentado
pavimentado parece ser el camino de la reforma electoral que ya está próxima a promulgarse, que acortaría el periodo de gobierno del siguiente gobernador a solo 3 años, sería gobernador o gobernadora del 2027 al 2030, y en el 2030, empatado con la elección de presidente de la República, pues otra vez habría elecciones cada 3 años, eso no cambia, y pues esperemos a ver qué dicen los actores políticos, a ver si se animan a impugnar esta iniciativa. Pedro Pablo Chirinos, muchas gracias por tus comentarios y pues seguimos como siempre al pendiente. Gracias a ti, Jorge, saludos. Gracias a Pedro Pablo Chirinos. Pues interesante lo que dice, pavimentado el camino para la reforma electoral que de la manga, hay que decirlo, se sacó el gobernador del estado. Hay quienes dicen, no, pues es que el gobernador lo que quiere es tener un sucesor débil, un sucesor que solo dure 3 años, un sucesor débil que pueda él, pues de alguna forma seguirse ejerciendo cierto liderazgo, porque los argumentos esos de que se va a fomentar mayor participación ciudadana y se va a ahorrar dinero son falsos, o sea, eso se ha quedado demostrado. Quienes se han opuesto a esta reforma es el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, son los que se han opuesto de manera más firme, el PAN ahí un poquito, pero vamos a ver si a través de sus partidos políticos nacionales intentan tumbar esta ya inminente reforma electoral en Sonora, que pues ya por lo menos aquí en el estado sí va a pasar, porque los planes A, B, C del presidente de la República parece ser que no van a pasar. A propósito de, bueno, no a propósito, comentarios de nuestros colaboradores ya en otros temas acá de nuestros usuarios en redes sociales. Interesante lo que nos dice Enrique Moreno a través de YouTube. Dice, Jorge, por si quieres comentar, ya están sucediendo robos en las colonias Perisur, Cuauhtémoc, etcétera, y han visto a las personas que están alojadas en el gimnasio Ana Gabriela Guevara. Ojo con esto a las autoridades. Interesante lo que nos reporta Enrique Moreno. Recordemos que en el gimnasio Ana Gabriela Guevara, ubicado al final de la colonia Cuauhtémoc, entre Cuauhtémoc y Altares, se va están ahí refugiados más de entre 100 y 150 personas de origen cubano principalmente, esperando que el gobierno de Estados Unidos les resuelva su solicitud de asilo político de refugio, en calidad de refugiados. Aquí se los estamos cuidando en México por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, pues nos reportan ya que están empezando a haber robos. Ojalá que no sea, que sea una confusión, una equivocación, y si lo es, pues que las autoridades ahí pongan un poquito más de ojo. Qué lamentable que se esté sucediendo esta situación. Por acá también nos saluda Manuel Avilés, un saludo a Manuel. Francisco Solórzano Gastelum nos dice en YouTube, hola señor Morales, permítame hacerle una pregunta, dice. ¿Qué se ocupa para que el periodismo se pase de ser pura grilla a ser verdaderamente parte del sostenimiento o derrocamiento de los gobiernos? Parte del sostenimiento o derrocamiento de los gobiernos. Bueno, lo que pasa es que el periodismo refleja, pues intenta reflejar hay diferentes formas, intenta reflejar lo que sucede en la comunidad. Nosotros, por ejemplo, asumimos una postura un poquito más decisiva, más firme. Nosotros tratamos de equilibrar el poder, porque, bueno, las instituciones, los partidos políticos que son de oposición o las instituciones, pues pareciera que le dejan el trabajo a los periodistas para cuestiones de contrapeso. Todas las autoridades necesitan contrapeso, vigilancia, y esas instituciones a veces no hacen bien su trabajo, y es cuando, pues, a través de un periodismo responsable como el que intentamos hacer en 60 segundos, pues podemos contribuir un poco al desarrollo de nuestra comunidad. Ya son las 8 de la mañana con 19 minutos. Vamos a un mensaje de nuestros colaboradores y regresamos con Claudia Sheinbaum. Mira los problemas del metro, provocados o no provocados, sabotaje o no sabotaje, descarrilar la posible candidatura de la jefa de gobierno de la Ciudad de México a la presidencia de la República. Hace una semana ya lo platicamos con nuestro experto
asesor político, asesor en comunicación política, consultor José Manuel Urquijo desde la Ciudad de México. Hoy le vamos a dar seguimiento porque, bueno, ha habido más acontecimientos en esta semana y vamos a ver qué tanto consideran los expertos que se puede descarrilar la posible candidatura de Claudia Sheinbaum, o en una de esas le da vuelta y pues se pone más arriba todavía en las encuestas. Regresamos, 8 de la mañana con 20 minutos, volvemos después de este mensaje de nuestros colaboradores.